Oli, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Briana Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. El día de hoy estoy completamente feliz de tener un nuevo episodio en este podcast, en esta hermosa comunidad. Estoy contenta porque en el episodio pasado pudieron ver que la verdad he estado un poco desanimada, he estado apartada de las redes sociales, he estado como que sí, como que no. Auxilio, Señor, ayúdame por favor. Y por eso llena mucho mi corazón de emoción el poder estar dedicando este tiempo a grabar este episodio y sobre todo hablar del episodio del que vamos a hablar en este episodio número 37. Pero antes de comenzar el tema como tal, como en todos y cada uno de nuestros episodios, quiero invitarla a que formen parte de nuestra comunidad. Recuerde que únicamente haciendo clic en la parte de abajo que dice suscribir, ya forman parte de la familia Mochila Cristiana aquí en YouTube, que es como que el canal principal del podcast. También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok. En estas plataformas compartimos algunas otras informaciones de valor, algún contenido también de valor para tu vida, para tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal. Creo que iba a inventar una palabra. Es personal, una cosa así. En fin, sí, es cierto que he estado como que un poquito ausente de estos medios, de estas plataformas, de las redes sociales, pero eso no quiere decir que no sigo orando y clamando por este proyecto, por esta bendición, por esta fuente, por por este sueño de Mochila Cristiana, de que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito, y es el propósito de dar a conocer el amor de Dios. La verdad es que no hay palabras que puedan describir lo difícil que puede ser el seguir, el avanzar. Y como conozco muy bien este sentimiento y la importancia de tener ayuda para poder mantenernos enfocados en nuestro propósito, de poder mantenernos enfocados en lo que realmente nos hace crecer en cada área de nuestras vidas, es que también tenemos nuestra comunidad de Patreon, en la que por tu suscripción no solamente vas a poder conocer un poquito más de mi rutina y un poquito más de esas dudas existenciales que pueden atacar en diferentes ocasiones mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, y que me hacen de pronto dudar de ese llamado y de ese propósito por el cual Dios nos ha escogido, me ha escogido a mí particularmente. Y por eso, en esta suscripción especial, la idea es que en 2 conversaciones, o bueno, las que se requieran, pero en 2 encuentros al mes, podamos comenzar a desarrollar las estrategias que tú necesitas en tu diario vivir para que puedas vivir una vida conforme al propósito por el cual ha sido diseñada, por el cual ha sido creada. Y aquí le hablo directamente a las mujeres, porque yo, por más que me imagine y hable con muchos hombres, no puedo entender cómo se siente un hombre, y por eso no me siento en la capacidad de yo poder ayudar a un hombre a conocer su propósito, porque creo que siempre es diferente en cuanto al tema de hombres y de mujeres. No por un tema de que si soy sexista, de que si soy machista, de que si esto o lo otro, no. La verdad es que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada persona es diferente, y también es diferente en la vida de un hombre o de una mujer. Entonces yo prefiero hablar directamente con las mujeres, porque siento que podemos entendernos y podemos conectar realmente de mejor manera. Y por eso es que este canal de Patreon existe, para que podamos conversar, para que podamos descubrir esas estrategias y podamos comenzar a plantearlas en tu día a día. No como algo tedioso, no como algo fastidioso, no como algo imposible de alcanzar, sino como algo que tú realmente disfrutes y puedas vivir plena mientras lo haces. Y bueno, ya así tanto preámbulo, que tengo casi 5 minutos hablando, casi siempre es igual. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el episodio del día de hoy, el cual de verdad está bastante interesante. En el episodio pasado estuvimos hablando con Yurani Álvarez sobre el ministerio, cómo hacemos cuando no queremos, cuando no nos creemos capaces, cuando no podemos
porque decimos eso, ¿cierto? Y o sea, no podemos, no creemos, no sabemos cómo vamos a hacer este ministerio. Pero ¿qué es en sí un ministerio? La verdad es que nos fuimos como que con todas en ese episodio y para el buen entendedor pocas palabras, pero de pronto hay algunas personas en esta comunidad que no conocen exactamente qué es un ministerio o lo pueden ver como alguna entidad pública, el ministerio, bueno, gubernamental, whatever. La verdad es que la definición que nos regala Wikipedia, sin irnos muy lejos, sin irnos a mucha profundidad, es la siguiente. El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios para la iglesia y la misión de la misma iglesia, ¿no? Esta definición continúa diciendo lo siguiente. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, Pablo de Tarso relata 5 ministerios. El de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, cuando venimos y hablamos sobre lo que es el ministerio, vamos como que a comprender que el desarrollar nuestro ministerio nos va a llevar a esto, a cumplir un rol, una función dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad de fe, que nos permita desarrollarnos en estas áreas. En el área de apóstol, esa persona que hace algo nuevo, que crea, que lidera esta organización. El profeta, aquella persona que lleva el mensaje directo de Dios. El evangelista, esta persona especial, particular, que ministra el poder, la palabra de Dios. El pastor es la persona encargada de cuidar el mensaje que se lleva a las nuevas personas que conocen del amor de Dios, y el maestro es el que enseña de manera directa. Pero en muchas ocasiones, de pronto, una vez que entendemos que hemos sido escogidos por Dios y que Él nos ha llamado, no tenemos de buenas a primera esta claridad o la confirmación incluso de cuál es el ministerio que debemos desarrollar en nuestras vidas. Pero entendiendo que sí o sí tenemos que desarrollar un ministerio, comenzamos a desarrollarlo de la manera más espontánea, creo que es la palabra adecuada, en nuestro diario vivir, que es compartiendo lo que aprendemos del amor de Dios. Y es aquí cuando a mí me encanta traer la comparación de que los mejores maestros son los niños, porque tienen la capacidad de poder explicar algo que tú no entiendas de la manera más amorosa, de la manera más paciente, de la manera más, como, o sea, sí, súper fieles, súper delicados, porque lo hacen con un verdadero amor, ¿cierto? Y me encanta esto. Cuando nosotros estamos nuevos en la fe, cuando estamos nuevos en nuestro renacimiento, en nuestro nuevo crecer, en nuestro nuevo andar de la mano de Dios, sucede esto, que nos convertimos en estos niños que enseñamos el amor de Dios de una manera muy especial, de una manera muy natural y de una manera muy delicada. Y cuando amamos de esta manera, cuando amamos de esta forma, cuando somos tan inocentes, cuando estamos tan nuevos, cuando somos tan naturales, cuando somos tan espontáneos, es cuando demostramos el verdadero amor de Dios. Y precisamente allí es donde comienza nuestro ministerio. Porque hacer un ministerio no es nada más tener ese título de que, mira, yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy profeta, yo soy evangelista. Sí, si bien es cierto, Dios es un Dios de orden y de verdad demanda que haya este orden y esta estructura dentro de una organización para que eh, podamos desarrollar nuestra fe de una manera exponencial y de una manera conforme a lo que la palabra de Dios demanda. El verdadero ministerio no se desarrolla nada más a base de títulos o gracias a que me titularon de tal forma. El verdadero ministerio se realiza o se hace real en cada una de nuestras vidas en la medida que compartimos ese mensaje de que el amor de Dios realmente transforma cada una de nuestras vidas, nos hace nuevos, nos hace aceptos, nos hace amados por Dios.
y no señalados, como en diferentes ocasiones los podemos sentir. La verdad es que yo quería como que venir a hablar de que ay, mi personaje favorito para relatarle sobre la importancia de desarrollar el ministerio es tal, pero hay demasiados relatos en la Biblia de cómo desarrollar un ministerio. Comencemos, por ejemplo, por Cristo. Cristo desarrolló su ministerio por 3 años. Podemos ver a lo largo de la palabra, a lo largo de los 4 evangelios que nos hablan de la vida de Cristo, que nos hablan una etapa de su niñez en la que él iba y estaba interesado en conocer de la palabra de Dios, que él se le perdió a María y a José, a sus padres, y se quedó fue escuchando en la iglesia cómo los maestros enseñaban sobre la palabra de Dios. Desde niño él buscaba aprender, él tenía esa curiosidad por conocer del amor del Padre, del amor de Dios, ¿cierto? Sin embargo, hay como que un trecho largo que no nos muestra la Biblia, no nos relata la Biblia, de lo que fue la vida de Cristo, sino hasta que él cumplió los 30 años y comienza a desarrollar su ministerio. ¿Cómo lo hizo? A él nadie le estaba diciendo, venga mi pastor, venga mi apóstol, venga mi profeta. No, él lo hizo haciéndose llamar maestro. Y ni siquiera era porque él dijera, díganme maestro porque yo les vine a enseñar. No, fue porque él se ganó ese título, ¿cierto? Porque enseñaba el amor de Dios, porque él vivía conforme a eso que él predicaba, conforme a ese amor que él enseñaba. Él no solamente lo enseñaba porque lo hablaba, sino que lo enseñaba porque lo mostraba y porque lo vivía en su diario vivir. Y por eso es muy importante. Es muy importante que tengamos presente eso, es enseñar el amor de Dios. Cuando yo recién volvía a estos pasos del caminar de la mano de Dios, de aceptar a Cristo en mi corazón y vivir conforme a lo que Él me enseña a la luz de su palabra, recuerdo que las personas que me rodeaban me decían que se notaba un cambio en mi cara. Y, o sea, sin necesidad de yo hablar, ya se notaba ese cambio de que Dios estaba en mí y estaba conmigo, de que yo iba de su mano, de que donde fuese que yo fuera, permanecía allí conmigo y yo con él. Y sin necesidad de siquiera hablar, solo riéndome y siendo yo, eh, y dejando ser al Espíritu Santo, podía ya mostrar el amor de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque es la única forma en la que, como está la frase esta de que hoy en día, acá en Venezuela por lo menos, y en Instagram es que lo veo, así que creo que también en otras partes, eh, me mantiene humilde, me mantiene humilde. Esta frasecita a mí me parece que es muy particular, muy importante, sí, es muy importante. Pero una de las cosas que nos mantiene humildes verdaderamente, o sea, de verdad, sí, realmente, es el comprender que no es un gran llamado el que yo tengo, sino que es una gran tarea demostrar el amor de Dios. Entonces, sí, no les voy a mentir, nuevecita en el amor, ay, esa necesidad, sí, es que no hay otra palabra, esa necesidad de conocer del amor de Dios para compartirla con millones y millones, existió en algún momento. Pero cuando yo moría la necesidad carnal, eh, porque si bien es cierto, yo quiero mostrar el amor de Dios, quiero enseñarlo, no lo quiero hacer porque me quiera hacer famosa yo, sino porque quiero que mucha gente sienta lo que yo siento, que mucha gente pueda experimentar lo que yo he experimentado siendo hija de Dios. La verdad es que es la mejor experiencia del mundo. Y viendo la vida de Cristo, que fueron 33 años sobre la tierra y que mucho de su vida de pronto no lo podemos ver relatado, ya tendremos la oportunidad de preguntarle qué fue de su vida. Eh, o sea, esos años que fueron relatados se relatan de que fueron en búsqueda constante del conocimiento del Padre para poder presentarlo y no presentarse a Él, porque podemos ver
tantas parábolas que Él nos comparte en los evangelios, de que Él no hablaba de Él, de que, o sea, Él podía dar 1001 ejemplos de cualquier tema y evitaba siempre hablar de Él. Y yo sé que este es un podcast en el que yo hablo mucho de mí, pero es porque son mis experiencias, son las cosas que me han permitido ver las cosas como las veo yo hoy en día. Pero también trato de que con mi ejemplo tú puedas compararte, puedas entender que, que eso que tú estás viviendo desde otro punto de vista se puede ver diferente. Y por eso es que yo comparto mi historia acá en este podcast. Pero el foco real es compartir el amor de Dios. Por eso siempre te invito a que leas la palabra, a que te enfoques en el estudiar la palabra de Dios y no te dejes llevar nada más por lo que dice el pastor, por lo que dice la pastora, por lo que dice Dariana en el podcast, por lo que dice el otro ya. No, lo importante es que te dice el Señor a ti directamente en la palabra de Dios. Y eso fue lo que Cristo nos enseñó, porque las parábolas Él las enseñaba desde su perspectiva, pero la perspectiva que Él tenía de pronto no era la misma que tenían los discípulos que Él tenía, porque en muchas ocasiones ni siquiera le entendían. Así como Cristo también podemos ver muchos personajes en el Antiguo Testamento, incluso de cómo formaba un ministerio, los diferentes profetas, los diferentes reyes que creían en Él, David, bueno, podemos mencionar una larga lista. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en esto que Pablo nos enseña en cuanto a lo que es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Tenemos, por ejemplo, la vida del apóstol. ¿Quién es el apóstol? El que ya conocemos como el padre de la iglesia, el que conocemos como que la roca de la iglesia, Pedro. Pedro fue este primer apóstol de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, la iglesia que compartía el amor de Cristo, la venida de Cristo para rescatarnos y lavarnos de nuestros pecados. Él nos enseña la importancia de crear un ministerio. Aun cuando dudaba de sí, que dejó todo a un lado, todo lo que había aprendido y volvió atrás, una vez que Cristo resucitó y fue por él y le dijo, tú eres un pescador de hombres, recuerda, vuelve a donde has sido llamado. Podemos ver cómo Pedro no solamente hace milagros y prodigios, sino que también podemos ver cómo él se levanta y no creyendo en sus fuerzas ni en sus capacidades, hoy en día aún hablamos de lo milagroso y lo poderoso que ha sido eh, el sacrificio, el amor de Dios. Es por esto que podemos seguir comparando, ¿no?, diferentes historias. Yo creo que mi favorita sí es la de Saulo, la de Pablo, porque Pablo, recordemos que era este Saulo, ¿no?, que era el asesino, era el perseguidor de cristianos y que él estaba buscando a Cristo para asesinarlo, para apresarlo. Eh, y, y no es hasta que él conoce a Cristo, que tiene la oportunidad de verlo y perder la vista, que es lo más curioso. Esta reflexión a mí siempre me ha encantado porque cuando él ve a Cristo, cuando conoce a Cristo, pierde la visión. Es decir, deja de ver todo lo que está pasando, deja de ver todo lo que está aconteciendo a su alrededor, deja de pensar únicamente en lo que le quita o le puede dar la paz supuestamente y se concentra únicamente en conocer más a Cristo. En esos 3 días que él está completamente ciego y llega a donde se encuentra el profeta que le da estas palabras de bendición que le devuelven la sanidad y su visión, él tiene la oportunidad de reflexionar y tiene la oportunidad de internalizarse más en él. No sé si esta palabra esté bien empleada allí, pero sí, como que meditar más en él y en lo que Cristo le ha venido enseñando a él, para entonces así, perdón, para entonces así poder vivir, o sea, primero poder sentir, vivir y enseñar el amor de Cristo.
Y su transformación no fue de, ay, vamos paulatinamente, paso a paso, poquito a poquito, suavecito. No, 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 no. Su transformación fue 3 días de, ¿qué está pasando aquí? Oh my goodness. Y despertar, abrir sus ojos, comenzar a ver el mundo de una forma diferente y comenzar a vivir diferente, enseñando cosas diferentes, dejando todo atrás, sus cargos, su dinero, sus riquezas, sus posesiones, su rencor, su fulana valentía, ¿no? Que le caracterizaba por ser el perseguidor de cristianos y toda esta autoridad que tenía, todo esto lo deja atrás para entonces dedicarse a ser un hijo de Dios que hablaba del amor de Dios y compartía estas enseñanzas que Él nos ha dejado en sus cartas, en estas, en estas cartas que Él nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Puedo decir que de pronto Pablo es mi personaje, como quien dice, favorito, pero no quiero caer en ello, ¿no? Son muchos los personajes importantes, pero en este hago mucho énfasis. Creo yo que es por lo identificada que me puedo sentir, ¿no? ¿Quién era yo antes de compartir el amor de Dios? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo incluso aún hoy en día que conozco, que vivo y comparto el amor de Dios, de pronto puedo cometer algunos errores que me hacen sentir inmerecedora de tener esta tarea de compartir el amor de Dios? Aún así, el Señor en su infinita misericordia me recuerda que es que no soy yo, no me estoy mostrando yo, no son mis perfectas obras ni mis horrorosos pecados los que me alejan o me apartan de Dios. Es su gracia, es su amor y su misericordia la que me mantiene allí, cerca de Él. Es mi fe intacta en que, aunque esté desanimada, sé que Él está obrando en mi corazón, sé que Él está obrando en mi mente y sé que Él está obrando en cada una de las áreas que yo en mi vida necesito de su mano poderosa. En mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida familiar, en cada una de las áreas de mi vida. Cuando yo tengo esta fe muy puesta en las manos de Dios, es cuando podemos verdaderamente desarrollar un ministerio real. ¿Por qué? Porque tal cual como nos lo compartió Yurani en el episodio pasado, la mejor forma que tenemos de desarrollar un ministerio es olvidarnos de hacer el ministerio en nuestras fuerzas, es olvidarnos de desarrollar el enseñar el amor de Dios a mi manera, sino hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo enseñamos? Compartiendo la palabra de Dios. No hay forma humana de que yo a ti te hable de Dios sin su palabra. Es por eso que aquí yo siempre les hago mención de las historias bíblicas, les leo versículos particulares, personajes específicos, es la palabra adecuada, porque leyendo la palabra del Señor es como podemos realmente conocer lo que Él piensa de cada quien. Pero repito, como te dije hace unos minutos, no es quedarte con lo que yo te digo acá en el podcast de Mochila Cristiana, no es quedarte con lo que te dice la pastora X, no es quedarte, no es porque sea X, sino ajá, por decir algo. No es quedarte con lo que te dice el pastor Y, no, es indagar lo que Dios te quiere decir a ti en la palabra. Porque lo que yo leo en la Biblia no es lo que tú, no es lo mismo que tú lees. O bueno, ya va. Lo que yo interpreto a través de la lectura, de la luz de la palabra, no es lo mismo que tú puedes interpretar. Porque sí es lo mismo lo que leemos, pero no es lo mismo lo que interpretamos. Y por eso es tan importante que nos apropiemos tanto, tanto, tanto de desarrollar un ministerio basados en la palabra. He podido aprender a lo largo de estos pocos años, yo digo a lo largo de estos pocos años, porque a lo largo, pero son pocos años, que tengo de la mano de Cristo, que las estructuras, que el orden es de Dios. Su palabra nos lo dice en 1 Corintios 14:40, 1:14. Esta es una de las palabras rema de este podcast y ahorita no lo tengo tan presente, les pido disculpas. Pero la palabra nos lo dice, en que debemos hacer todo decente y ordenado. No, todo lo debemos hacer
ordenada y decentemente, todo lo que hagamos. Entonces, también es poder formar parte de estas organizaciones que nos permiten crecer y evolucionar en nuestra fe con una estructura y una organización. Pero esto no quiere decir que como aquí me lo están enseñando así, como aquí lo están manejando así, yo únicamente me voy a regir así. La verdad es que la única forma en la que Dios nos va a confiar más y más y más dentro de la estructura y dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida laboral, es en la medida en que más estudiamos y más hacemos. Mucha gente quiere hacerse millonaria de la noche a la mañana y eso no pasa. La gente millonaria se ha hecho millonaria porque se prepara, porque estudia, porque son pacientes, porque ejecutan, porque son pacientes y son constantes en el estudio de eso que les ha hecho millonarios. Sea lo que sea, llámese como se llame, para bien o para mal, tienen que dedicarle tiempo al estudio de eso que les está proveyendo los millones. De igual forma sucede cuando somos escogidos para hacer un ministerio y recibimos ese llamado de hacer el ministerio en cuanto a la obra de Dios. Tenemos que estudiar lo que debemos llevar, el mensaje que debemos llevar. Y para eso debemos estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios para entonces sentir el amor de Dios, vivir en el amor de Dios y poder mostrar el amor de Dios. Esa es la invitación de este episodio en el que quise hablar un poco más sobre lo que es el ministerio y la importancia de desarrollar el ministerio. Si no desarrollamos el ministerio, nuestra fe se apaga. Eso es lo único que yo les puedo decir. Si yo no estoy hablando constantemente de aquello en lo que creo, de aquello en lo que siento, de aquello en lo que vivo, mi fe se apaga. Ese sentimiento, ese vivir en el amor de Dios, mengua, se apaga. Y por eso la importancia de crear el ministerio hablando del amor de Dios es para que mi fe crezca y mi fe se multiplique. Porque no solamente se multiplica dentro de mí, sino que se multiplica en la vida de aquellos que me escuchan hablar del amor de Dios, que me ven viviendo en el amor de Dios y que me sienten sintiendo el amor de Dios. Espero que este episodio les haya gustado y no solamente que les haya gustado, sino que haya cumplido con el propósito real de invitarles a que conozcamos más el amor de Dios. Si no sabes aún cómo hacerlo, recuerda que puedes agendar una cita, una sesión completamente gratis conmigo. En la parte de abajo te voy a dejar el link del calendario en el que podrías apartar tu cita para que en él podamos, en ese primer encuentro podamos hablar, podamos desarrollar esa estrategia de por lo menos cómo puedes comenzar a estudiar la palabra. Si no puedes pagar la membresía de Patreon, porque bueno, no todos podemos hacerlo, de igual forma quiero invitarte a eso, a que desarrollemos la estrategia que te va a permitir conocer el amor de Dios a través de la luz de la palabra. Cómo tú puedes estudiar la palabra de Dios sin que sea algo tedioso, sin que sea un libro oh my goodness entendible, no. Quiero brindarte por medio de esta sesión esta herramienta, esta estrategia importante para la transformación de tu vida. Espero que de verdad haya sido de ayuda este episodio para ti, que si no sabías que era hacer un ministerio, hoy en día puedas entenderlo y puedas sentir ese llamado, esa necesidad de compartir el amor de Dios, que al final es el ministerio que todos compartimos como hijos de Dios. Muchas gracias por estar en este proyecto, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por permanecer allí aún a pesar de mi ausencia y muchas gracias por compartir conmigo el amor de Dios. Recuerda que el sueño de este proyecto de Mochila Cristiana es que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito. Y ese es el propósito de compartir el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Adiós.